Dicen que en el desierto, uno no muere cuando se le acaba el agua. Uno muere cuando algo empieza a seguirte y tú todavía no lo entiendes. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Nicolás Valenzuela, aunque en Caborca nadie se atreve a decirlo así de claro, porque hay historias que no son para contarse en voz alta cuando cae la noche. Mi abuelo me lo dijo una vez, sin mirarme directo, como si aún después de tantos años le preocupara que alguien más estuviera escuchando. No fue el calor, no fue la sed, fue el camino, dijo. Y cuando un hombre del norte dice eso, más vale poner atención. Todo comenzó en Sonora, entre Caborca, Altar y el rumbo de Sonoita, donde el desierto no es paisaje, es ley. En esos lugares hay rutas viejas que no salen en los mapas modernos, caminos que existen desde antes de que hubiera carreteras, antes incluso de que hubiera pueblos como los conocemos hoy. Uno de esos caminos es el famoso Camino del Diablo. Y no es un nombre inventado para asustar turistas. Es un camino real, usado desde hace siglos, donde han muerto cientos de personas, por el calor, por la deshidratación y por algo más, algo que los viejos nunca terminan de explicar. Nicolás Valenzuela era de los pocos hombres que no le tenía respeto a ese lugar. No miedo, respeto, porque en el desierto el miedo te puede salvar, pero la falta de respeto te mata. Nicolás era arriero, de esos que conocían la tierra mejor que su propia casa. Podía orientarse sin brújula, encontrar agua donde otros solo veían polvo y cruzar zonas donde nadie más se atrevía. Tenía fama de ser duro, terco y sobre todo incrédulo. Se burlaba de las historias del Camino del Diablo. Decía que eran cuentos, inventados por gente débil para justificar que no aguantaban el calor. El desierto no tiene dueño, decía, y lo que no tiene dueño no manda sobre nadie. Esa frase fue lo último que dijo antes de que el desierto decidiera lo contrario. El encargo parecía sencillo. Un comerciante de Altar necesitaba enviar unas monedas y documentos a un familiar cerca de Sonoita. No era la primera vez que alguien hacía ese recorrido, pero sí implicaba atravesar una zona peligrosa si se tomaba el atajo viejo, el que pasaba cerca de los terrenos más secos, más olvidados, más cercanos al Camino del Diablo. Nicolás aceptó sin pensarlo. Le pagaron por adelantado, como se hacía siempre cuando el viaje tenía riesgo, y antes de partir, pasó por Caborca para despedirse de su familia. Su mujer, Tomasa, ya tenía mala espina, no por el viaje, sino por la niña. La hija de Nicolás, de apenas 6 años, había tenido un sueño. Y eso, en los pueblos del norte, se toma más en serio de lo que cualquiera pensaría. La niña dijo que había visto a su papá caminando solo en el desierto, pero con la boca llena de tierra. No seco, no sediento, lleno de tierra, como si algo se la estuviera metiendo a la fuerza. Nicolás se rió cuando se lo contaron. Los sueños son sueños, dijo, y el desierto es desierto. Pero Tomasa no se rió. Ella sí sabía que hay sueños que no son normales. Aún así, no lo detuvo. En esos lugares, los hombres se van, aunque algo les diga que no deberían. Nicolás salió temprano, antes de que el sol subiera con toda su fuerza. Llevaba su caballo alazán, 2 cantimploras llenas, un rifle y lo necesario para 2 o 3 días de viaje. Lo vieron perderse en el horizonte, como una figura más entre el polvo y la luz. Y durante 2 días no pasó nada, y eso era normal. En el desierto la ausencia no significa problema, todavía. El tercer día, al caer la tarde, algo entró al pueblo, y no era un hombre, era el caballo. El mismo caballo con el que Nicolás había salido, pero sin Nicolás. Venía solo, sudado, con espuma seca en el hocico, los ojos abiertos de miedo y el cuerpo lleno de marcas. La silla no estaba. Una de las correas venía rota y colgando de un lado un pedazo del morral de Nicolás. Eso fue suficiente. En lugares como Caborca no se necesita más para saber que algo salió mal.
Nadie gritó, nadie hizo escándalo. Simplemente empezaron a organizar la búsqueda. Salieron al amanecer del día siguiente 5 hombres, entre ellos mi abuelo, que en ese tiempo era joven y apenas aprendía lo que significaba caminar en el desierto de verdad. Siguieron las huellas del caballo, primero, luego las de Nicolás y después nada, porque el desierto borra rápido, las marcas desaparecen, el viento decide qué se queda y qué no. Y eso fue lo que empezó a incomodar a todos. No había señales claras de lucha, no había rastros de otro hombre, no había huellas de animales grandes, nada que explicara por qué el caballo había regresado solo. Solo silencio y calor. Y ese tipo de silencio no es normal. Caminaron horas bajo el sol, hasta que encontraron lo primero, el sombrero. Estaba tirado en medio de la nada, como si alguien lo hubiera dejado ahí, con cuidado, no volado por el viento, ni arrastrado, simplemente puesto. Y eso fue lo que hizo que uno de los hombres dijera lo que nadie quería decir. Esto no es normal, pero siguieron avanzando, porque en el desierto no puedes detenerte solo porque algo no te gusta. Y fue al mediodía del segundo día de búsqueda cuando lo encontraron, o lo que creyeron que era él. Lo encontraron tendido junto a una zona de piedra oscura, donde el calor se siente distinto, más pesado, como si la tierra guardara algo debajo. El cuerpo estaba boca arriba, con la camisa abierta, los labios partidos y la piel tan reseca que parecía que se iba a romper solo con mirarla. Pero no era eso lo que incomodaba. Lo que incomodaba era la posición de las manos. Nicolás tenía los dedos enterrados en la tierra, como si hubiera intentado aferrarse a algo, mientras algo más lo jalaba hacia abajo. Y eso no es la postura de alguien que simplemente se muere de sed. Eso es la postura de alguien que se está defendiendo de algo que no entiende. Mi abuelo decía que nadie habló en ese momento. Nadie quiso ser el primero en decir lo que todos estaban pensando. Revisaron el cuerpo con cuidado. No había señales claras de violencia. No había heridas profundas, no había sangre, solo ese gesto, esa tensión, esa forma de haber muerto, como si algo invisible hubiera estado ahí. Lo envolvieron en una manta sin discutir demasiado. En el desierto no se hacen preguntas largas, se hacen decisiones rápidas. El regreso fue silencioso, nadie volteó atrás, nadie habló del camino del diablo, pero todos lo estaban pensando. Llegaron a Caborca antes de que cayera la noche. El cuerpo fue velado de inmediato. Por el calor no podían esperar mucho tiempo para enterrarlo. Tomasa no lloró como otras mujeres. No gritó, no se desmayó. Se quedó quieta, sentada frente al cuerpo de su esposo, como si no terminara de aceptar lo que estaba viendo. La niña, en cambio, no se acercó. Se quedó en un rincón, mirando desde lejos, con una expresión que mi abuelo nunca pudo olvidar. Decía que no parecía triste, parecía asustada, como si ya supiera algo que los demás no. El entierro fue al día siguiente, todo rápido, todo seco, como se hacen las cosas en el norte, cuando el calor no perdona. Enterraron a Nicolás, cerraron la tumba, pusieron la cruz y trataron de seguir con la vida. Pero el problema no empezó en el desierto. El problema empezó 3 noches después. Esa noche, el aire estaba raro, no corría viento, no ladraban los perros, y eso nunca es buena señal en un pueblo, porque cuando todo está demasiado silencioso, es porque algo ya está caminando. Tomasa estaba en su casa, con la niña. Dormían juntas desde que Nicolás murió, más por costumbre que por miedo, o al menos eso creía ella. Hasta que tocaron la puerta. No fue un golpe fuerte, fueron 3 golpes secos, lentos, precisos, como si quien estuviera afuera supiera exactamente cómo llamar. Tomasa soltó el candil, el vidrio se rompió contra el suelo y la llama casi se apaga. El corazón empezó a latirle tan fuerte que le dolía en el pecho. Y afuera volvieron a tocar. 3 golpes, otra vez. Tomasa, no me dejes afuera. Esta vez la voz sonaba más cerca, más pegada a la puerta, y había algo más, algo que no encajaba.
No era el tono, no eran las palabras, era la sensación de que la voz no venía de una persona viva. Tomasa retrocedió, sin hacer ruido. La niña se despertó. ¿Es mi papá?, preguntó desde la cama. Tomasa no respondió, no podía. Tengo frío, dijo la voz desde afuera, y eso fue lo que terminó de romper todo, porque esa noche hacía calor, un calor pesado, seco, imposible de ignorar. Nadie en Sonora dice que tiene frío en una noche así, nadie, a menos que ya no esté vivo. Tomasa no abrió, se quedó en el cuarto, abrazando a la niña, rezando en silencio, esperando a que amaneciera. Los golpes se repitieron durante varios minutos y luego se detuvieron. Pero lo peor no fue eso, lo peor fue el silencio que quedó después. Un silencio distinto. Como si algo se hubiera quedado ahí, esperando. El amanecer llegó lento, como si el tiempo también tuviera miedo. Tomasa salió con 2 vecinos. La puerta tenía marcas, no de golpes, de arrastre, como si algo hubiera pasado, las manos llenas de tierra sobre la madera. Y en el suelo había un rastro, una mezcla de polvo húmedo, como tierra sacada de un lugar profundo, no del desierto seco. Fueron directo al cementerio, y ahí confirmaron lo que nadie quería ver. La tumba estaba abierta, no completamente, no como si alguien hubiera cavado desde afuera. La tierra estaba hundida desde el centro, y el ataúd estaba forzado desde adentro. Eso fue lo que hizo que uno de los hombres diera un paso atrás. No lo sacaron, dijo. Salió solo. Y en ese momento todos entendieron que lo que había vuelto a Caborca no era Nicolás como lo habían conocido. La noticia corrió rápido, pero nadie la gritó. Se pasó en voz baja, de casa en casa, como se pasan las cosas que no deberían existir. Algunos dijeron que alguien había robado el cuerpo, otros que era brujería, pero los más viejos, los que conocían el desierto, no dijeron nada. Solo bajaron la mirada, porque ellos ya sabían que el camino del diablo a veces devuelve cosas, pero nunca las devuelve completas. Esa misma tarde organizaron otra búsqueda, pero esta vez no era para encontrar a Nicolás, era para encontrar lo que fuera que ahora estaba caminando como él. Revisaron corrales, huertas, calles vacías, orillas del pueblo sin hacer mucho ruido, porque nadie quería atraer atención innecesaria. Y fue al caer la noche cuando lo encontraron. El sacristán de la misión lo vio primero. Estaba sentado contra la pared norte del templo, donde casi no llega la luz de la luna, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. ¿Era Nicolás? ¿O lo que quedaba de él? Tenía el traje del entierro, pero cubierto de polvo oscuro. Los pies descalzos, abiertos, sangrando. Las manos destrozadas, con las uñas desgastadas hasta la carne, como si hubiera estado escarbando durante horas, desde abajo. Pero lo peor no era eso. Lo peor eran los ojos. Estaban abiertos de más, demasiado abiertos, como si se hubieran quedado atrapados en el momento exacto en que vio algo que ningún hombre debería ver. No atacó a nadie, no gritó, no se movió de inmediato. Solo respiraba en tirones cortos, como si cada bocanada le doliera. El padre del pueblo fue el primero en acercarse, con un crucifijo en la mano. Se detuvo a unos pasos. Nicolás, dijo, tratando de mantener la voz firme. Y entonces, la cosa giró la cabeza despacio y habló. No me rece aquí, padre, porque no vine solo. Esa frase heló el aire. Nadie se movió. Nadie supo qué hacer. El padre preguntó qué quería. Y Nicolás, o lo que fuera, respondió con una calma que no era humana. Quiere que le abran camino. Y luego sonrió. Y una sonrisa en alguien que ya fue enterrado no se parece a nada que pertenezca a este mundo. Lo amarraron, no porque atacara, sino porque nadie confiaba en lo que podía hacer. Lo encerraron en un cuarto de adobe, cerca de la comandancia, mientras decidían qué hacer. Tomasa no quiso verlo. La niña intentó acercarse, pero la detuvieron.
Esa noche nadie durmió bien. Mi abuelo estaba entre los hombres que vigilaban el cuarto, y fue ahí donde empezaron a escuchar cosas. Al principio, Nicolás murmuraba. Decía palabras sueltas, nombres de lugares, rutas viejas, zonas del desierto que muy pocos conocían. Mencionaba pozas, cerros negros, caminos donde la arena se traga las cruces. Repetía una frase una y otra vez. No era un hombre, no era un hombre, el que venía detrás. A ratos pedía agua, pero cuando se le acercaban, giraba la cara, como si le quemara, como si el agua ya no fuera para él. Antes del amanecer, empezó a contar lo que pasó, y todos se quedaron en silencio, escuchando. Dijo que el segundo día de viaje sintió que algo lo seguía. No pasos, no ruido, presencia, como cuando sabes que alguien te mira, pero no ves a nadie. Pensó que era el cansancio. Siguió avanzando, hasta que lo vio. Una figura, a lo lejos, parada en medio del desierto, inmóvil, negra contra la luz temblorosa del calor. Nicolás gritó, pero no hubo respuesta. Se acercó pensando que era otro viajero, pero mientras más caminaba, la figura no se acercaba. Nunca cambiaba de distancia. Siempre igual, siempre esperándolo. Hasta que el caballo se detuvo y no quiso avanzar. Y en ese momento, Nicolás escuchó la voz. No enfrente, no lejos, detrás de él, pegada al oído. Ya me alcanzaste. El caballo se desbocó. Nicolás cayó. Rodó entre piedras, perdió el rifle, perdió el rumbo. Corrió sin dirección, buscando sombra, buscando escape, hasta que llegó a una zona de piedra negra con marcas en el suelo. Marcas viejas, como de cruces que ya no estaban. Y ahí volvió a verla. Más cerca. No caminaba, no avanzaba. Cuando él dejaba de verla, ya estaba más cerca. Me habló con mi propia voz, dijo Nicolás, temblando, como si lo estuviera reviviendo. Me habló desde adentro, como si pensara por mí. Le prometió agua, le prometió sacarlo, le prometió vida. A cambio, solo quería una cosa: el camino de regreso. Nicolás no entendió, hasta que la figura dejó algo en el suelo. Un bulto, envuelto en manta. Y cuando lo abrió, se vio a sí mismo, muerto, con la boca llena de tierra. En ese momento, todo se rompió. Nicolás empezó a rezar, a llorar, a suplicar. Dijo que el aire se volvió espeso, que no podía respirar, que algo le metía tierra por la boca, por la nariz, por los oídos. Y lo último que recordó fue caer de rodillas, mientras esa cosa se inclinaba sobre él. No te voy a quitar la vida, le dijo. Te voy a dejar volver, con ella encima. Cuando terminó de contar eso, el cuarto estaba helado. Afuera seguía el calor, pero adentro algo no estaba bien. Uno de los hombres juró que escuchó pasos alrededor del cuarto. No pasos normales, arrastres, largos, pesados, como si algo grande se moviera sin prisa. Y fue ahí cuando el padre tomó una decisión. Había que hacer algo antes de que fuera tarde. El padre no quiso llamarlo exorcismo, pero todos sabían que eso era exactamente lo que iba a hacer. Metieron a Nicolás a la misión, cerraron puertas, ventanas, dejaron todo sellado. Afuera, nadie debía acercarse. Adentro, solo quedaron el padre, 4 hombres y mi abuelo, que no se fue, porque el miedo a veces te deja quieto en lugar de hacerte correr. Al principio Nicolás solo lloraba, un llanto seco, sin lágrimas, como si el cuerpo ya no tuviera nada que sacar. Luego empezó a reír, y no era risa de burla, era algo peor, una risa sin emoción, sin sentido, como si alguien más la estuviera usando. Y entonces pasó el primer golpe. No adentro, en la puerta principal de la misión. Un golpe seco, después otro, y luego el tercero. El mismo patrón, 3 golpes, lentos, precisos.
El padre siguió rezando, pero la voz ya no le salía igual. Y entonces, desde afuera, algo respondió. No con ruido, con palabras. Repitió la oración del padre. Al principio, mal, torcido, incompleto, pero cada vez más claro, más correcto, como si estuviera aprendiendo en tiempo real. Adentro, Nicolás se arqueó de golpe, como si algo lo estuviera jalando desde adentro. Gritó. Un grito tan fuerte, tan profundo, que mi abuelo decía que no parecía salir de la boca, sino de más abajo, como si viniera desde el fondo de algo más grande. Las velas se apagaron. La misión quedó en oscuridad total. Y en esa oscuridad, Nicolás habló. Ya sabe entrar. Eso fue lo último. A partir de ahí, todo pasó rápido o demasiado lento. Nadie lo pudo explicar bien. Algunos dijeron que sintieron aire frío, otros que olieron agua podrida, como de pozo abandonado. Mi abuelo juró que escuchó pasos dentro de la iglesia, pasos de más gente, cuando no había nadie más. Cuando lograron encender luz otra vez, Nicolás estaba en el suelo, y ahora sí estaba muerto. Pero muerto de verdad. El cuerpo estaba hundido, como si algo le hubiera quitado peso o alma. Los ojos, por fin cerrados, y de su boca salía un hilo de arena oscura que no estaba ahí antes. Nadie habló. Nadie quiso decirlo, pero todos lo sabían. Eso no había terminado ahí. Lo enterraron otra vez, pero esta vez no fue un entierro normal. Le pusieron sal alrededor del cuerpo, le clavaron cruces de mezquite encima y cubrieron la tumba con piedras pesadas, una encima de otra, como si quisieran asegurarse de que nada pudiera volver a salir. Un anciano indígena que pasó por el pueblo días después solo dijo una cosa: hay caminos que siguen vivos, y cuando alguien vuelve, a veces no vuelve solo. Después de eso, las cosas no se calmaron del todo. Durante semanas, varias personas dijeron haber visto una figura en las orillas del pueblo, siempre de pie, siempre inmóvil, siempre mirando hacia el desierto. Algunos la vieron rumbo a Sonoita, otros cerca de la salida vieja hacia Altar. Nunca se acercaba, nunca perseguía, solo estaba ahí, como esperando a que alguien lo reconociera. Tomasa se fue del pueblo al año siguiente. Se llevó a la niña. Dicen que se fueron a Magdalena, donde nadie supiera lo que pasó. Nadie volvió a hablar de ellas. Y con el tiempo, la historia empezó a quedarse en silencio, como todo lo que incomoda. Pero lo peor vino años después, cuando ampliaron una parte del cementerio y tuvieron que mover tierra justo donde estaba la tumba de Nicolás. No encontraron huesos, no encontraron ropa, no encontraron ataúd, solo piedras hundidas, y debajo un hueco lleno de arena seca, como si el desierto hubiera reclamado lo que era suyo. Mi abuelo terminó de contarme eso y se quedó en silencio mirando la oscuridad. Y yo no sabía si creerle o no, hasta que me dijo algo que no se me olvidó nunca. Mira, el desierto mata gente, eso es verdad, pero hay lugares donde ha muerto tanta que algo se queda, algo aprende, algo espera. Luego me miró directo, por primera vez. Si alguna vez andas por esos rumbos, por Caborca, por Altar, por el Pinácate, y escuchas que alguien te llama por tu nombre desde atrás, no voltees a la primera. ¿Por qué?, le pregunté. Y mi abuelo, sin dudar, respondió: porque si es gente, te va a volver a llamar. Pero hizo una pausa, corta, seca, y dijo lo último: y si no repite, entonces ya te encontró. Y en ese momento entendí algo que no he podido olvidar. Hay caminos que no se recorren. Hay caminos que te aprenden. Y cuando eso pasa, ya no importa si sales o no.
porque una parte de ti se queda ahí, caminando para siempre en el camino del diablo. Y ahora dime algo. Si estuvieras solo, en medio del desierto, sin señal, sin nadie alrededor, y escucharas tu nombre justo detrás de ti, ¿voltearías o seguirías caminando? Porque hay algo que no te conté antes. Muchos de los que han desaparecido en esa ruta no fueron encontrados, y los pocos que regresaron nunca volvieron a ser los mismos. Algunos dejaron de hablar, otros no podían dormir, y unos cuantos simplemente se fueron otra vez, como si alguien los estuviera llamando de regreso. Dicen que el camino del diablo no está en los mapas, porque no es solo un lugar, es algo que te encuentra cuando menos lo esperas. Si te gustó esta historia y quieres escuchar más relatos reales, oscuros y difíciles de explicar, suscríbete, porque esto apenas comienza. Y recuerda, la próxima vez que alguien te diga que el desierto está vacío, no le creas.